Hay una duda que millones de cristianos han tenido, y no viene del Evangelio, viene de una palabra, una sola palabra griega en Juan 3, la que traducimos como nacer de nuevo. Una palabra que tiene dos significados completamente distintos, y que la tradición, en vez de dejar los dos vivos, eligió uno, descartó el otro, y construyó sobre esa elección una forma de ser cristiano que hoy conoces muy bien. El born again con fecha y hora, el momento de conversión datable, la experiencia que tienes que poder contar para que cuente. Si alguna vez dudaste de si tu fe era suficientemente real, suficientemente clara, suficientemente intensa, esa duda no viene del texto. Viene de esa elección, de una decisión que alguien tomó hace siglos y que tú heredaste sin saber que era una decisión. Pero aquí está la pregunta que nadie te hizo todavía. ¿Y si nacer de nuevo no es lo que Jesús dijo? Quédate, porque lo que viene ahora no te va a dejar tranquilo, y no está diseñado para eso. La mayoría de la gente conoce Juan 3:16. Es el versículo más citado del Nuevo Testamento. Aparece en camisetas, en tatuajes, en carteles, en estadios. Pero Juan 3:16 no existe sin Juan 3:3. Y Juan 3:3 tiene dentro algo que casi nadie se ha parado a desarmar. Jesús está hablando con Nicodemo, y en un momento de la conversación, sin que Nicodemo haya preguntado nada al respecto, le lanza algo que corta todo. El que no naciere anoden no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel. Un hombre que llevaba décadas estudiando los textos sagrados con una precisión que hoy pocos igualan. No era un principiante, pero cuando escucha anoten, entiende de nuevo. Repetición. Y hace la única pregunta lógica si eso es lo que escuchaste. ¿Cómo entra un hombre viejo otra vez en el vientre de su madre? Durante 2000 años, la tradición leyó esa pregunta como un error. Como si Nicodemo fuera demasiado literal, demasiado torpe para entender algo espiritual. Pero aquí está lo que el texto realmente dice. Nicodemo no se equivocó. Eligió una de las dos opciones que el texto permite, y la tradición, en vez de quedarse con esa incomodidad, necesitó que se hubiera equivocado. Porque si Nicodemo no se equivocó, la pregunta ya no es ¿qué entendió mal? La pregunta es por qué durante 2000 años alguien necesitó que así fuera. Y eso nos lleva directamente a la palabra. Anoden tiene dos usos documentados en el griego del siglo I. El primero, desde arriba, con sentido de origen o procedencia. El segundo, de nuevo, con sentido de repetición. Los dos estaban vivos y en uso cuando Juan escribió este texto. Y en el propio Evangelio de Juan, la misma palabra aparece en otros lugares. En Juan 19, Jesús le dice a Pilato que su autoridad le viene anoten, desde arriba. En ese mismo capítulo, la túnica de Jesús está tejida anoten, de arriba hacia abajo. En esos dos casos, el sentido espacial es claro. Pero en Juan 3:3, el contexto no cierra la ambigüedad. La sostiene. Y aquí tienes que pausar, porque esto es importante. Juan no era un escritor descuidado. El cuarto evangelio es el más trabajado teológicamente de los cuatro, y Juan usa los dobles sentidos como herramienta deliberada en todo el texto. Agua física y agua viva. Pan literal y pan de vida. Muerte física y vida eterna. Ese es el patrón de Juan. Una palabra, dos planos, tensión sostenida entre los dos. Anoden es exactamente eso, pero con una diferencia crítica respecto a los otros dobles sentidos de Juan. En los otros casos, Jesús eventualmente aclara,
Le dice a la mujer samaritana de qué agua está hablando. Le explica a la multitud de qué pan habla. Pero con Nicodemo, Jesús no aclara. No dice no es de nuevo, es desde arriba. Introduce el viento, introduce el espíritu y deja la tensión exactamente donde estaba. Por tanto, la ambigüedad no fue un descuido, fue una decisión. Y si Juan dejó la ambigüedad abierta a propósito, entonces alguien después tuvo que cerrarla. Alguien tomó esa tensión deliberada y la convirtió en certeza doctrinal. Y esa decisión llegó hasta ti. Pero la pregunta es, ¿cómo? Y las consecuencias son peores de lo que crees. Aquí está lo que realmente ocurrió. Cuando la Iglesia occidental se encontró con Anoten, tenía delante una ambigüedad real, no un error, una tensión construida a propósito. Pero una ambigüedad no se puede predicar, no se puede sistematizar, no se puede administrar. Una institución que necesita transmitir un mensaje durante siglos no puede decirle a su audiencia. Esta palabra significa dos cosas, y el texto no elige. Eso genera preguntas. Genera inestabilidad. Genera exactamente el tipo de incomodidad que Jesús instaló en Juan 3 y que las instituciones no pueden sostener. Por tanto, eligió de nuevo. Evento, momento, fecha. Y sobre esa elección construyó el Born Again, la conversión como acontecimiento localizable en tu historia personal, la experiencia que tienes que poder describir, la fecha que tienes que poder recordar para que tu fe cuente. Esa no es una lectura falsa del griego. Es una lectura válida, pero es la mitad. Y durante siglos se presentó como si fuera el todo. Porque si la otra lectura también es válida, si desde arriba también está ahí, entonces lo que el texto describe no es un evento que puedes fechar, es un origen. ¿De dónde viene la vida que tienes? Y eso no tiene fecha posible. ¿Ves el problema concreto? Si llevas años preguntándote si tu conversión fue suficientemente real, suficientemente intensa, suficientemente clara para contar, esa pregunta tiene un origen preciso. No viene del texto griego. Viene de la elección que alguien hizo hace siglos de quedarse con la mitad y llamarla el todo. Y eso no se corrige aprendiendo griego. Se corrige entendiendo que llevas años viviendo dentro de una elección que nunca fue tuya. El texto no eligió, la tradición sí. Pero hay algo más, algo que el guión de la tradición nunca te contó sobre Nicodemo. Y cuando lo veas, lo anterior va a cobrar un peso diferente. Vuelve a Nicodemo, vuelve a la noche. Juan dice que fue a ver a Jesús de noche. En el Evangelio de Juan la noche no es solo ambiente, es una categoría teológica. Es el espacio de los que todavía no ven. Nicodemo llega en la oscuridad, y Jesús, en vez de encender una luz, le habla en términos que lo dejan más confundido todavía. Nicodemo no es un personaje menor. Aparece 3 veces en el cuarto Evangelio. La primera aquí, en la oscuridad, sin entender. La segunda, en Juan 7, donde defiende a Jesús ante el Sanedrín con un argumento legal, sin declarar fe explícita. La tercera, en Juan 19, después de la crucifixión, cuando todo parece terminado y los discípulos se han dispersado. Y aquí es donde el texto hace algo que casi nadie mira. Nicodemo llega a sepultar el cuerpo de Jesús y lleva mirra y áloe, 100 libras. Para que te hagas una idea, esa cantidad de especias era la que se usaba para sepultar a un rey, no a un rabino ejecutado por sedición. A un rey. Nicodemo aparece en el momento más oscuro del relato, sin que el texto diga que entendió, sin que el texto diga que creyó, sin un momento de conversión claro, sin fecha, sin experiencia que pueda contar.
y hace el gesto más extravagante de honor de toda la narración pascual. Párate aquí, porque esto es lo que Juan está haciendo. El hombre que llegó en la oscuridad sin entender nada. El hombre que hizo la pregunta del vientre de su madre. El hombre que nunca declaró fe explícita en todo el Evangelio. Ese hombre aparece con 100 libras de mirra para honrar a alguien que nunca le habló en términos que pudiera entender del todo. Y Juan lo pone ahí sin explicarlo, sin darle fecha de conversión, sin convertirlo en caso de éxito doctrinal. ¿Qué te dice eso? Te dice que la comprensión correcta de Anoten no es el umbral que el Evangelio te pide cruzar. Te dice que Nicodemo cruzó algo sin saber exactamente qué cruzó, y que Juan consideró que eso valía la pena contar. Pero si eso es así, si Nicodemo es un modelo de algo que no tiene nombre doctrinal limpio, entonces la pregunta que la tradición lleva 2000 años haciéndote, la pregunta de ¿cuándo fue tu momento?, de si tienes fecha, le hace al texto exactamente lo mismo que la traducción le hizo a Anoten. Lo domestica, lo convierte en algo manejable, y pierde lo que Juan puso ahí a propósito. Si esto te está moviendo algo, si sientes que llevas tiempo leyendo textos que alguien cerró antes de que llegaran a ti, suscríbete. En este canal destripamos textos, no los consolamos. Y entonces Jesús hace algo que remata todo lo anterior. No le resuelve el problema a Nicodemo, le habla del viento, que sopla donde quiere, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, y que así es todo el que nace del Espíritu. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús no le da una respuesta. Le devuelve una pregunta. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? No es una explicación, es una devolución. Y Nicodemo se va en la misma oscuridad en la que llegó. Pero ahora te toca a ti. ¿Estás esperando entender para actuar? ¿Estás esperando que alguien cierre la ambigüedad de Anoten, que te diga cuál de los dos significados es el definitivo, para entonces poder saber si lo que tienes es suficiente? Porque si estás esperando entender, nunca vas a moverte. El texto lleva 2000 años sin cerrarse, y no se va a cerrar para ti. La respuesta no es más explicación. La respuesta es Nicodemo en la oscuridad del viernes con 100 libras de mirra, haciendo algo que no encaja en ninguna categoría doctrinal limpia, para honrar a alguien que nunca le habló en términos que pudiera entender del todo. El Evangelio de Juan no te pide que resuelvas la ambigüedad, te pide que vivas dentro de ella. Y eso, para la mayoría de la gente, es mucho más difícil que elegir una fecha y llamarla fe. 2000 años después, el debate sobre Anoten sigue abierto. Las traducciones modernas se siguen dividiendo entre de nuevo y desde arriba, sin llegar a consenso. El texto sigue sin resolverlo. La tradición eligió. Construyó sobre esa elección una teología del momento, de la experiencia verificable, de la fecha que tienes que recordar, y produjo generaciones de creyentes preguntándose si su conversión fue suficientemente real. El texto no eligió. Juan escribió la ambigüedad y no la resolvió. Y ahora estás tú, con la misma opción que tuvo cada lector en cada siglo: domesticar el texto con una lectura que te dé certeza, o quedarte con la tensión que Juan puso ahí a propósito. Nicodemo se quedó con la tensión, llegó sin entender, salió sin respuesta, y 3 capítulos después apareció con 1 año de salario en mirra para sepultar a alguien que le habló en acertijos. Quizás eso sea lo que Anoten significa en la práctica. No una fecha, no un momento.
Una vida que ya no te pertenece de la misma manera que antes, sin que puedas decir exactamente cuándo cambió. Y si eso te deja tranquilo, algo has perdido por el camino. Porque si te dejara tranquilo, significaría que ya lo domesticaste. Si quieres seguir destripando los textos que la tradición cerró antes de que llegaran a ti, suscríbete. Estamos abriendo texto continuamente y ninguno te va a dejar donde estabas. Hasta el próximo capítulo.